En 1990, Chihuahua fue testigo de una de las peores tragedias naturales de su historia, la tromba, que devastó la región. Esta tromba o lluvia torrencial, acompañada de vientos huracanados, causó estragos sin precedentes en la ciudad y sus alrededores. Las calles se convirtieron en ríos furiosos, arrastrando todo a su paso. Casas, vehículos e incluso árboles de gran tamaño fueron derribados por la fuerza de la naturaleza. Fue un suceso triste para unos, para otros de incertidumbre. No, pues muchas casas se destruyeron, mucha gente perdió todo lo que tenía, se inundaron, se inundó el río, o sea, pues hubo mucha desgracia aquí, en todo el estado, muy fuerte. La recuerdo muy bien, que empezó más o menos como a las 8:30 de la noche, pero lo más fuerte fue que cayó aquí en el Cerro Grande, que aquí era donde se hizo así un súper arroyo que arrastró así la cantidad de agua, y del Cerro Grande partió muchísima hacia la colonia Los Mármol, que se destrozó la orilla del pavimento, se hizo hoyo la orilla del pavimento. Se cayeron muchos edificios del centro a consecuencias de la tromba. Los residentes de Chihuahua se vieron sorprendidos y desamparados frente a la furia de la tromba. Muchos perdieron sus hogares y pertenencias en cuestión de minutos, mientras luchaban por salvar sus vidas y las de sus seres queridos. Los servicios de emergencia se vieron abrumados por la magnitud del desastre, y los labores del rescate y asistencia se convirtieron en una carrera contrarreloj para salvar el mayor número posible de vidas. Pues fueron lluvias excesivas. Por ejemplo, yo vivo a una calle mía, está un arroyo, y pues era más fácil ver todos los estragos que podía llevar ese arroyo, como arrastrar personas. Pues cayó mucha agua y muchas casas cayeron. Incluso nosotros fuimos a ver a una compañera donde tenía su casa, y precisamente como que allí había un arroyo donde ella vivía, el agua pasó por en medio de su casa y pues le hizo un hoyote tremendo. Al día siguiente, la mamá de una comadre que vive en la Villa Vieja, sí la tuvieron que sacar por la ventana porque se le llenó su casa de agua. Para con otras gentes que perdieron muebles, que perdieron viviendas, que perdieron ganado, que perdieron todo eso, pues a mí no me afectó. ¿Cómo casualmente se prendió el radio en ese momento? Se fue la luz y volvió, y cuando volvió se prendió un radiecito que yo tengo en mi recámara, y empecé a oír que estaban los locutores muy asustados porque mucha gente pedía auxilio a los taxistas, necesitaban taxistas, y les dijeron los locutores: señores, los taxistas también tienen familias y están yendo a ver a sus familias cómo están. La tromba dejó atrás de sí un panorama desolador, barrios enteros sumergidos bajo el agua, infraestructuras destrozadas y una comunidad en shock, tratando de asimilar la magnitud de la tragedia. La solidaridad y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares fundamentales para la reconstrucción de la ciudad y la recuperación emocional de sus propios habitantes. A pesar del dolor y la destrucción, la tromba del 1990 en Chihuahua también dejó lecciones valiosas sobre la importancia de la preparación para desastres naturales
y la resiliencia de la comunidad frente a la adversidad. Sí, porque dicen que se veía ahí el arroyo que llevaba tanques de gas y muchas basuras, sí, cuentan que sí. En el radio empezaron a decir que reportáramos a las personas que sintiéramos que no estaban en nuestra casa y nosotros lo reportamos a mi hijo como damnificado y fuimos a la Cruz Roja, lo anotamos y todo y nos mandaron a que lo buscáramos en el ¿cómo se llama? Donde tienen los cuerpos, en la Semejo, ¿verdad? En la Semejo. Y pues otros familiares fueron los que fueron porque yo sentía mucho miedo de entrar y que yo viera aquello, pero me platicaron mis familiares que nadie se podía distinguir porque todos estaban enlodados, era puro lodo su cuerpo, su cara, su ropa, todo, que no se podían distinguir quiénes eran. Gracias a Dios mi hijo regresó y ya nos dimos cuenta que no estuvo aquí en la tromba, pero nosotros hasta lo rezamos como si hubiera sido, era muy discotequero y se cayó un discoteque y yo dije pues ahí quedó abajo de las piedras del discoteque, pero no, gracias a Dios que no pasó. Mi esposo, él tenía pendiente por su mamá y mi mamá pues por mi papá. Y nos regresamos el domingo y fue desastroso ver todo. Yo estaba bien asustada. Yo veía el cielo negro y decía, va a caer otra. Decía yo, no. Y le decía yo a mi esposo, ¿y si puede caer otra tromba? Me dice, claro, pero si ya cayó una, ¿y qué tiene? Me decía, porque sí se veía horrible. Anduvimos viendo un río que nunca se había desbordado, y esa vez se desbordó y se llevó a un kinder que estaba allí. Afortunadamente pues era fin de semana, no había niños, pero a las personas que vivían en ese arroyo veían las estufas, los muebles, los colchones regados por donde quiera. A través del trabajo conjunto y el esfuerzo continuo, Chihuahua se levantó de entre las ruinas para reconstruirse y seguir adelante. Pues como dicen, histórico, porque nunca en todos mis 60 y tantos años nunca me había tocado una tromba ni ver tanto desastre, tanto muerto. Murieron familiares, murieron personas conocidas, entonces pues fue algo horrible. Para mí es traumático, yo me quedé asustada. La memoria de aquel fatídico evento perdura como un recordatorio de la fuerza indomable de la naturaleza y la capacidad del ser humano para sobreponerse a las tragedias. Y esto fue el documental de la tromba de Chihuahua en 1990.